Después de muchos años, el aborto vuelve a estar en la mesa de debate. Hemos visto durante las últimas décadas cómo prácticamente se ha liberalizado el aborto hasta límites insospechados. Casi hasta el minuto cero se podía abortar en muchísimos lugares del mundo. Pues bien, la disidencia parece que se ha movido algo y ha conseguido un logro en este sentido, y es que el aborto va a tener una restricción muy importante en un lugar del mundo. Te vamos a contar enseguida dónde ha ocurrido esto, pero antes saludamos a José Papí, porque en breves instantes, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la sección internacional nos vas a dar todos los detalles sobre esta cuestión. Bueno, muy buenas tardes y encantado de estar otra semana con vosotros. Y bueno, pues sí, la verdad es que la disidencia se está despertando, y se está despertando en muchos lugares del mundo. Una cosa es que sea fácil saberlo, que sea fácil leer cómo esto se está documentando, se está grabando en vídeos, está ocurriendo en los tribunales y demás, pero la disidencia está más activa que nunca. Desgraciadamente no tanto en España. En España hay honrosas excepciones, pero no es algo generalizado. Pero sí que es verdad que eso que pensaban los globalistas, los abortistas, los anticristianos, los pro tantísimas tonterías, que todas estas son tonterías, son fenomenales, porque a pesar de que uno ya las tiene protegidas legalmente, pues está muy bien que le den dinero, ¿no?, por decir que no están protegidas realmente, ¿no? Y en eso digamos, pues da gusto ver cómo la disidencia en muchos países se está organizando, se está moviendo y están empezando a pasar muchas cosas. En nuestro programa hemos ido contando cada vez que hemos visto algo de esto, y bueno, pues hoy tenemos otra piedra de toque que podremos luego detallar un poquito más. Pues en breves instantes en la sección internacional te contamos todos los detalles sobre esta cuestión. José, nos vemos en unos instantes. Nosotros ahora comenzamos con la sección económica y con Roberto Centeno. Hablamos de economía en la hora de Demos y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, que ya ha vuelto a Madrid, Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues es un gusto volver a verte, aunque tenemos que darte las gracias por este agosto que nos has dado. Has estado colaborando con nosotros por teléfono y para nosotros de verdad que ha sido un auténtico honor tenerte también durante el mes estival. Hoy es ya septiembre, empezamos un nuevo curso. El presidente Pedro Sánchez ya hizo su discurso de nuevo curso 2021-2022 y lo cierto es que parece que pintan bastos, Roberto, más que oros, como parecía vendernos el señor Sánchez. Bueno, es su postura habitual. Y efectivamente, como dices, en el comienzo del nuevo curso económico, el camino hacia el abismo sigue su curso imparable, que está siendo camuflado por un doble efecto, que serían el hambre y las ganas de comer. De un lado tenemos el Himalaya de mentiras del sátrapa guerra civilista y su corte de comunistas analfabetos, terroristas y golpistas, algo que no existe en ningún Estado de Derecho del mundo, y para cuya difusión cuentan con todos los medios públicos, sin el menor rebozo, y también los privados que están atados al pesebre. Y además, como económicamente cada vez le va peor, cada vez necesitan más la ayuda del gobierno para sobrevivir. Y luego, lo que es peor todavía, es la incompetencia absoluta del Mindundi de Casado y de sus palmeros, que ni tienen plan económico ni político alternativo al de los socialcomunistas. No tienen más que ver ustedes quién es la portavoz económica de esta banda con forma de partidos, como decía Albert Rivera, al que ahora increíblemente le quieren meter en la corte de Génova, lo cual yo no sé si se han vuelto locos, porque claro, el Albert Rivera es que se va a comer con patatas a este tonto de lava de Casado, pero bueno, ese es su problema. Bueno, pues esta Elvira Rodríguez, cuyo paso por la CNMV fue total y absolutamente catastrófico, todo lo que sabe de economía es que empieza por E y termina por A. Es verdaderamente grotesco. No tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer. Pero fíjense
les voy a poner un ejemplo de ayer mismo, con las cifras que se publicaron de paro registrado. Y agosto ha marcado el fin del efecto rebote y ha iniciado una nueva etapa de destrucción de empleo, con 118.000 afiliados menos de la Seguridad Social. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno lo que ha hecho es sacar pecho, diciendo que el paro ha bajado en 82.500 personas. Pero claro, es que esto se ha debido solo y exclusivamente, a ver si te enteras, Casadín, a ver si te enteras, Elvirita, que eres más tonta que Abundio. Es que no sabes ni dónde tienes la mano derecha. Dice que el paro baja en 82.500. Pero claro, es que eso ha sido debido solo y exclusivamente, Elvirita, Casadín, a ver si tomáis nota y os enteráis de algo. Vaya pareja. Bien, es debido exclusivamente a las personas que han dejado de buscar trabajo, es decir, que ha disminuido el número de activos, porque el número de parados, contando todo, es decir, contando los ERTEs, contando los autónomos que están en suspensión de actividad, es que estamos en 4,1 millones de parados. Y estos tontos de lava del Partido Popular no son capaces de partirles la cara a esta gentuza. Es más, es que ha dicho Egea, cuando le preguntaron si, como va a hacer Vox, iban a presentar una moción de censura. ¿Saben lo que dijo este miserable? Dijo: no vamos a presentar una moción de censura, porque lo importante son los votos. Bien, ¿y qué hacen de los votos? Lo importante es votar. Pues que en Andalucía, donde, como ya les dije, se ha descubierto, se han hecho unas auditorías por las principales auditoras privadas de España que demuestran el grado de corrupción, el grado de robo y de saqueo que ha tenido lugar por parte del Partido Socialista, estos tíos, estando en cabeza de todas las encuestas, no convocan una elecciones en Andalucía y lo dejan para el año que viene. Pero vamos a ver, Egea, ¿es que nos tomas por tontos? Bueno, la verdad es que los que os votan a vosotros es que son tontos de lava, porque hay que ser tontos de lava para decir que no presentan la moción de censura, porque lo importante es los votos. Y en los votos no convocan elecciones allí donde pueden aplastar a Sánchez, que es en Andalucía. No voy a repetir lo mismo, pero le voy a dar las cifras principales para que las recuerden. Lo que ha descubierto la auditoría es un nido de corrupción como no existe en ningún país de Europa. Han montado un sistema paralelo, con 24.500 enchufados del Partido Socialista y de Ciudadanos, y con sueldos medios, señoras y señores, que esto es un escándalo, cuando la gente, hay 1/3 de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, cuando hay un 40 y tantos % de paro juvenil, la cifra más alta, no ya de Europa, sino incluso del mundo subdesarrollado, porque está al nivel de, está a nivel de Nigeria, está a nivel de Pakistán, etcétera. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos. Y dice el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es un canalla y un ladrón de Ciudadanos, porque sí, señor, eres un ladrón y yo te llamo ladrón y a ver si tienes lo que hay que tener y te querellas contra mí. Porque tú has apoyado, tu partido ha apoyado durante 4 años, durante toda una legislatura, ha apoyado el saqueo de Andalucía. Y ahora, cuando se ha cuantificado, 2 años después de que estáis con el Partido Popular, y tú como vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es una vergüenza, dices que no se puede cortar este robo,
porque es muy difícil y que se tardarán 2 legislaturas, pero serás canalla. Bueno, pues el EGEA ha dicho que no van a presentar una moción de censura, que lo importante son las elecciones. ¿Y qué pasa con las elecciones? Que en el único sitio donde las pueden convocar y pueden arrasar, no las convocan. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, señoras y señores, porque tienen orden de Soros, tiene orden de Soros, porque no se olviden ustedes de que el Mindundi de Casado es es un muñequillo de Soros, y el foro de Davos, controlado por Boros, le ha nombrado gran promesa política de la derecha europea, joven promesa de la política europea, y este tío obedece ciegamente lo que dice este criminal, este genio del mal, que es George Soros, que cumplió 90 años el otro día. Bien, bueno, pues señoras y señores, es que no dicen nada, y no han dicho nada, por ejemplo, de que nos estamos endeudando a una velocidad de vértigo. Este año nos vamos a endeudar en 120.000 millones de euros. Nos va a costar 50.000 millones de euros de deuda el poder pagar las pensiones, Y aquí el Partido Popular no dice nada. Y no dice nada porque no tiene alternativa. No tiene alternativa. Y en el único sitio que ha dicho que podían bajar, que tenían la fórmula para bajar el precio de la luz, no se van a poder creer ustedes el plan que tiene el Partido Popular para bajar el precio de la luz. Señoras y señores, asómbrense ustedes. Transferir 14.000 millones de euros del precio de la luz, del precio del recibo de la luz, transferirlo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, hacer que paguen el recibo de la luz los que no consumen luz a través de impuestos. ¿Quitando qué? Quitando, como dice este imbécil de Casado, dice todo lo que no sea la luz. Pero vamos a ver, pedazo de cretino, es que hay un montón de cosas que no es la energía, pero que hay que pagar, porque el transporte de las redes de alta tensión, ¿quién lo paga? Imbécil. Y las redes de distribución, ¿quién lo paga? Pedazo de merluzo. ¿Y quién paga el déficit de tarifa que gestionasteis vosotros y que nos cuesta entre 2 y 3.000 millones de euros al año? ¿Eso quién lo paga? Y dices tú, que lo pague los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues que sepan ustedes lo que dice, que los que no consumen luz tienen que pagar la luz de los que la consumen. Eso es el gran plan del Partido Popular. Roberto, antes de terminar, también querías hacer un pequeño apunte sobre una curiosidad que hemos encontrado en Netflix, y es que en la serie Homeland hay una escena en la que se habla de una situación muy similar o prácticamente calcada a lo que ha ocurrido en los últimos días en Afganistán, y estamos hablando de una escena que se rodó hace ya un par de años, si no me equivoco. Bueno, un año y pico, no, un poco más de un año, no llega a 2. Pero miren ustedes, aparte es más que una curiosidad, porque fíjense ustedes lo que dice, hay 2 escenas. Hay una que es la que han publicado toda una serie de medios, en la cual el protagonista, realmente la serie Homeland significa patria, sería la traducción más exacta de ello. Y es una serie fabulosa, fabulosamente hecha, y el protagonista masculino es el jefe, uno de los líderes de la CIA, que se llama Samuel Berenson. Y en un momento determinado, hay una escena con unos periodistas en el primer episodio de la 8ª temporada. Primer episodio de la 8ª temporada. Lo encuentran ustedes con toda facilidad, lo tienen en Netflix, pero lo tienen también en Amazon, etc. Y en unos periodistas, off the record, les dice, si nos retiramos de Afganistán, la serie va de la negociación con Afganistán, que estaba ya en marcha, con los talibanes para abandonar Afganistán. Y dice, si nos vamos de Afganistán negociándolo mal, los talibanes
ocuparán Kabul en 3 semanas. Y bueno, es lo que ha sucedido. Pero luego hay otra que no la han comentado, que es más importante, si cabe, porque es mucho más profunda. Es una conversación que tiene en ese mismo capítulo, en ese mismo episodio, el episodio 1, temporada 8, para que lo encuentren ustedes con facilidad, en la cual Samuel Berenson tiene una reunión con una mujer pakistaní que era la jefe de la inteligencia pakistaní. Una mujer inteligentísima y de una capacidad tremenda. Fíjense ustedes, les voy a leer porque la parte principal de la conversación. Le dice Berenson que está aturdido, que no sabe por dónde salir, y le dice ahí, sé que queremos lo mismo. Y ella le pregunta, dice, ¿usted cree? Dice, sí, una paz justa y duradera en la región. Dice, no me sermonee usted con chorradas sobre la paz en la región. Abandonaron ustedes, los americanos, Afganistán en cuanto los soviéticos se fueron a paseo. Luego se produjo el atentado del 11S y regresaron. Todos hemos visto esa película y sabemos cómo termina, en caos y guerra civil en nuestras fronteras. Eso es lo que intentamos evitar, le contesta Berenson. ¿Cómo? Dice, ¿cómo que lo intentas usted en evitar? Poniendo plazos y puntos de referencia, reduciendo unilateralmente sus tropas de combate a 0. El Estado afgano que han creado, fíjense ustedes, el Estado afgano que han creado es un castillo de naipes y su ejército es un puro chiste. Si quieren realmente resolver el problema, muestren una resolución real. Al menos hagan que los talibanes crean que no van a salir por patas. La política es la política, le contesta Berenson. Es imposible cambiarla ahora. Entonces, en ese momento se levanta la líder, la jefa de la inteligencia pakistaní y dice, entonces no quieren la paz, solo quieren irse. Bueno, fíjense ustedes, es que es tal cual lo que ha sucedido. Le dice Berenson, ella, la pakistaní, le describe lo que va a ocurrir, qué es lo que ha ocurrido, y claro, cómo los los guionistas de esta serie tienen una percepción tan clarísima de lo que iba a ocurrir. Pues tienen una percepción tan clarísima de lo que iba a ocurrir porque es que todo el mundo sabía en las agencias de inteligencia y en el Pentágono que esto era lo que iba a ocurrir. Todo el mundo sabía, no lo sabíamos los demás, pero porque, bueno, lo habíamos visto en esta película, pero no creíamos que fuera tan exacta, lo que le dice la jefa de la inteligencia pakistaní, que le dice que el Estado afgano que han creado es un castillo de naipes y su ejército es un puro chiste. Bueno, nosotros no lo sabíamos, creíamos que era un ejército que iba a poder aguantar y ha aguantado las 3 semanas que dijo Berenson. Es decir, que si los señores guionistas de la serie Homeland sabían que iba a ocurrir esto, fíjense ustedes con el detalle que lo sabían esta gente. Y claro, lo que le dice la líder de la inteligencia pakistaní, que es lo que ha hecho este canalla, este traidor, este miserable de Biden, dice, al menos, dice, si quieren que realmente los talibanes negocien y se lo crean, no pueden sacar ustedes unilateralmente sus fuerzas armadas a cambio de nada, sus fuerzas de combate, y no pueden fijar plazos. Y dice, entonces, y claro, Berenson le dice, eso es la política y eso ya no tiene arreglo. Y dice, entonces no quieren la paz. Lo único que quieren es salir por patas. Y es lo que ha pasado, Roberto, lamentablemente. Es exactamente lo que ha pasado. Increíble cómo lo han calcado. Pero no es que lo hayan calcado, es lo que les he dicho antes. Es que esto, queridos amigos, si lo sabían, lo repito una vez más, si lo sabían los guionistas de Homeland
para crear estas escenas maravillosas que retratan lo que ha pasado un año después, es porque todas las agencias de inteligencia norteamericanas, la CIA, la NSA y la inteligencia del ejército, del Pentágono, sabían perfectamente que iba a ocurrir y esto lo han permitido. Y la canallada que han permitido ahí es que no hay por dónde cogerla. Y claro, fíjense la postura de Pakistán, porque es la postura de Pakistán la que está reflejando esta señora que borda el papel que hace de una mujer capaz, inteligente, jefa de la inteligencia pakistaní, que dice que, bueno, que no quieren la paz, que les da lo mismo y que les dejan a ellos total y absolutamente tirados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que están haciendo ya, ponerse en manos de China y eventualmente en manos de Rusia. Es decir, una auténtica canallada. Y bueno, y Europa ya ni cuenta en el asunto. Roberto, bueno, tenemos que dejarlo aquí, que nos hemos quedado... Tenía que hacer. Les recomiendo que vean la temporada 8, el capítulo 1. Pues ahí queda esa recomendación de Roberto. Nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. Venga, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué está pasando en China? ¿Va a reventar este país y va a liar una gorda a nivel internacional? Pues la verdad es que tenemos ya algunas señales que apuntan en esta dirección, pese a que a más de uno le gustaría que China sustituyera a los Estados Unidos. Vamos a poner esta noticia que ahora mismo nos va a colocar nuestro compañero César en imágenes. Ahí la estáis viendo. El gigante Evergrande reconoce riesgo de impago y amenaza la estabilidad financiera de China. En Demos, nuestro compañero Vicente Ferrer, también José Papí, lo han dicho en muchísimas ocasiones, China es un gigante que tiene los pies de barro y esta puede ser una primera señal de un colapso. Hemos dicho, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, que quizás lo del coronavirus era una especie de Chernóbil que iba a acelerar la caída de este imperio como le ocurrió a la Unión Soviética. No sé si este gigante, si esta posible quiebra de este gigante podría acelerar este proceso. Sí, bueno, como tú muy bien has dicho, antes que nada, pues hola Xavi, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y como tú estás indicando, sabes que nosotros, empezando por mí mismo, el año pasado en enero, ya a febrero, ya hablaba de esa quiebra, esa gran trampa en las bolsas, en todas partes, que está haciendo China. Incluso en las empresas europeas, alemanas, tratando de tener porcentaje. Y bueno, esa trampa constante quebraba esa visión de seguridad jurídica, con lo cual sentenciaba a China. Por lo tanto, como también confirmaba y siempre he coincidido en ese tema José Papí, como seguramente cualquier gestor internacional que haya tenido una mínima proyección y una mínima seriedad real, pues sabe que China es un gigante, yo lo he definido de gigante potencia asistida, ¿verdad? Y que se ha hecho porque le cayó la lotería, entre comillas, ¿no? de todos esos gran compendio conjunto, establecimiento financiero que decidió poner ahí sus maquilas, sus instalaciones, y que está en una situación que cada vez muestra más lo que también dijimos, aquí en Demos, tanto José como yo, por supuesto, a finales del 19, que había sido una gran derrota, era la gran victoria de Trump, que posiblemente provocó ciertas reacciones que tienen que ver con el 2020, ¿no? Entonces, en este caso, mientras todo el mundo habla de superpotencia, y siempre nos hemos quedado solos, incluso nos han determinados elementos mediáticos, casi hasta nos han burlado sin nombrarnos, por supuesto, porque no se atreven, pues nos hemos quedado casi solos a la hora de decir realmente lo que es China y lo que no es China. Y en estos momentos puede que empiecen a dar señales de lo que estamos diciendo, que está más cerca de un gigante que puede estallar como un Krakatoa gigante
a lo largo de esta década. Vicente, por cierto, Evergrande estuvo en la negociación con Trump cuando hubo aquella guerra comercial, que se dijo así en los medios de comunicación, entre Estados Unidos y China. Fue uno de los que estuvo encima de la mesa, uno de los elementos de la negociación. Claro, porque la fórmula un poco es ese capitalismo de Estado que ha practicado prácticamente, que por cada sector tiene un gigante, algo parecido a lo que la conversión del sovietismo ruso al capitalismo se supone de libre comercio, de capitalismo de Estado, y esta gran empresa estamos hablando que tiene en este momento, parece ser, deudas de 300.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un PIB, pues, por ejemplo, superior a Finlandia. Entonces, ¿cómo puede llegar a eso? Evidentemente porque es una compañía de Estado y porque está detrás ahí el Estado, ¿no? Entonces, ¿y por qué se ha llegado a eso? Pues porque se ha ocultado cómo se hacían esas hipotecas, esas entregas. Millones de chinos están a la espera de casas que no están llegando y empieza a aflorar, ¿no? Esa información real sobre ese gigante empieza a aflorar, ¿no? Y eso es un ejemplo y es una señal, ¿eh? Hay otras señales. ¿Cuáles serían esas señales, además de la de Evergrande, que nos podrían estar dando pistas de la caída del gigante asiático en el corto o medio plazo? Pues una la hemos comentado desde hace tiempo, casi en primicia, esa guerra de los semiconductores, de los microchips, que desde luego va perdiendo por goleada China, porque no tiene ni capacidad ni tecnología para ello y porque ahí están los gigantes, sobre todo el taiwanés, por eso las amenazas, Corea del Sur con Samsung, etcétera, Intel de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esa guerra total tecnológica e industrial que desde Australia hasta Japón le están realmente destrozando, y eso nadie comenta en Occidente, que están obsesionados con que el grandioso camino hacia la gloria de China y del imperio de la galaxia. Entonces, eso por un lado. Pero realmente en estos momentos, junto a esto que estamos viendo de esta gran empresa inmobiliaria, estamos varias señales. Algunas señales, por ejemplo, que los sindicatos, que son rarísimos en China y están controlados por el Estado, de pronto se ha obligado a Didi, la gran empresa de transporte, Didi, pues les han obligado a hacer un sindicato y con medidas totalmente anticompetitivas. ¿Por qué? Porque están asustados, están empezando a entrar en grandes empresas para intentar controlarla y que no les hagan pues posiblemente una fuga, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió con Binance, por ejemplo, en el mundo cripto, cuando trataron de prohibirlo en el 17 y se trasladó a Taiwán. O, por ejemplo, en otra de las compañías tecnológicas, que es de JD.com, por ejemplo, en la que también están tratando de introducir sindicato para intentar controlar, a pesar de perjudicarla gravemente competitivamente, y empezar a controlarla, ¿no? desde el Estado. Y no digamos Ant Group, el Ant Group de Alibaba, de Jack Ma, que ya esta semana precisamente tratan de obligarles a repartir esa gran empresa, ese gigante, repartir acciones entre empresas totalmente ocupadas oficialmente por el Estado. Pero es que tenemos señales como que, por ejemplo, parece absurdo, pero se ha prohibido a los jóvenes juegos online jugar no más de 3 horas, un control férreo. Y curiosamente eso coincide después de lo que ha ocurrido en Cuba, esas últimas manifestaciones, que a través de foros de internet, de redes sociales, jóvenes y mucha gente empezó a tener comunicación, ¿no? Entonces quieren controlar esa comunicación, algo que se está protestando desde la base en China. Están aflorando grandes protestas de aniversario de Hong Kong, de los grandes aniversarios con fuerte represión. Y además, desde hace meses está aflorando todas las catástrofes, la incapacidad de las infraestructuras chinas ante las mínimas catástrofes, hundimientos de edificios, hundimientos de presas, inundaciones seguidas de electrocuciones masivas terribles por ocupar centros eléctricos. Y por fin, para colofón, estamos el que empieza a aflorar la gran preocupación de China, que encima que es que el gigante hindú se está despertando y
y empieza a preocuparse de que quiera hacer un corredor, ya que China le está costando y es imposible enfrentarse a todo ese cinturón de auténtico competencia que tiene en el Pacífico, pues tratar esa salida por la frontera afgano-pakistaní hasta el Océano Índico para tratar de tener esa salida. Y la India empieza a ser un temible adversario y para crear distorsión en esa zona empieza a disputarle el Tíbet y gran parte del Tíbet, con lo cual se han movilizado millones. Estamos hablando de los dos ejércitos más, al menos cuantitativamente, del mundo, movilizaciones en la frontera. Y por eso el señor Biden está aprovechando la coyuntura para ver si trata de quitarse de encima la terrible humillación e ineptitud de Afganistán y bueno, trata de poner sobre la mesa que ahora el adversario es China, hay que poner freno a China, sencillamente porque es tan poco creíble que, bueno, trata de hacer olvidar que los grandes intereses del gran establecimiento que lo apoya precisamente su pie está en China. Entonces, ahora va a haber una especie del establecimiento, ¿verdad?, de tratar de convencer a la India para que se coma todo ese programa, cosa que no va a hacer, del 2030 ideológico, para ver si la India sustituye a China. En definitiva, estamos ante todo un juego gigantesco que sencillamente yo no veo cómo va a sobrevivir el PCC. Fíjate lo que te estoy diciendo. No ya que no llegue a coronarse como gran superpotencia mundial, sino que no sé cómo va a subsistir. Ni siquiera como país antes de que acabe la década. Fíjate lo que te digo. Igual que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Por cierto, Vicente, una última pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que creo que es interesante preguntar también qué ocurriría a nivel internacional y sobre todo en Europa y en España si un gigante como el chino se va al garete. ¿Cómo nos afectaría a nosotros una caída de esas características? Casi telegráficamente, Vicente, porque nos queda muy poquito tiempo. Bien, evidentemente sí que nos afectaría de alguna forma porque hemos cometido el error, nos han empujado a ello de colocar gran parte de la industria físicamente. Algo que se están saliendo, especialmente los actores de alrededor, Japón, Corea del Sur, etcétera, pero todavía depende mucho de la Unión Europea y gran parte de Occidente. Entonces, la verdad es que si estallase de pronto en plan Krakatoa, o como ocurrió con misma China a principios de los años 20, por ejemplo, que quedó totalmente dividido, no digamos en el 19, que llegaron a haber guerras de 15 millones de muertos, pues desde luego en nuestro caso podría ser una catástrofe económica, ¿no? Es decir, esa explosión que desde luego incluso dividiría físicamente el país en otros países o en zonas de guerra. Entonces, la verdad es que me imagino que harán lo posible para que el PCC no tenga una disolución tan repentina como pasó en la Unión Soviética, porque seguramente no ocurriría lo mismo que en la Unión Soviética, ¿no?, que estaba previsto por esas repúblicas internas que se habían creado en la organización soviética. Eso no existe en China y eso estallaría. Entonces, imagino que tratarán de evitar que el gigante explote, ¿no? Por eso estamos en esa operación quirúrgica, ¿no?, de donde nos ha metido precisamente ese gran establecimiento que era que lleguemos al 2030. Pues Vicente, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Decíamos al inicio del programa que hoy íbamos a hablar de un lugar del mundo donde se le han puesto limitaciones importantes al aborto, un tema que parecía estar ya fuera de la mesa de negociación y que la disidencia ha conseguido volverlo a poner en el punto del debate. José Papín, muy buenas tardes. En breves instantes tratamos este asunto, pero si te parece, vamos a comenzar hablando de Alemania. Le estamos haciendo seguimiento a este país por la importancia de las elecciones que se van a celebrar en muy poquito tiempo y parece que los verdes ya prácticamente no tienen ninguna posibilidad y se aproxima una reedición de la gran coalición. Pues tiene toda la pinta, yo creo que esa es la GroKo, como dicen al alemán, es el escenario, digamos, más factible, y en segundo lugar, pues que se produjera, digamos, una alianza multicolor de izquierdas, probablemente con los liberales,
Pues esos son los dos escenarios que quedan. Vimos cómo la CDU se había, digamos, fastidiado con aquellas declaraciones de Armin Laschet con el tema de las inundaciones. Los verdes se suicidaron en el momento en el cual se olvidaron de que la masa de votantes que les estaba haciendo crecer en las encuestas era clase media y se volvieron más verdes que nunca, y entonces, pues en fin, se estropearon el tema. Luego ha habido pues una intervención en un debate de Annalena Baerbock, pero bueno, ya estaba todo muy pasado por los famosos expertos en imagen, expertos en comunicación, y aquello parecía ya un robotito hablando con frases hechas y tal, y ya no conectó con ese electorado que había traído en un momento dado. Y ahora mismo el SPD se está disparando, está en un 24% de intención de voto. La CDU en un 21%, ha bajado muchísimo. Los verdes un 17%, han bajado también. Se quedan fijos los liberales con un 12%, se queda fija Alternativa por Alemania con un 11%, los comunistas un 7%, la Izquierda Unida Alemana, y luego esa especie de Alternativa por Alemania un poquito más light que hay en Baviera está en un 3%, y de hecho está fastidiando, como decíamos la semana pasada, los escaños, o los escaños que acaben, digamos, siendo de la derecha, ¿no?, en Alemania. Entonces, bueno, tiene toda la pinta, me reitero, y como decías tú, el tema de que la GroKo, la gran coalición, se vuelva a repetir, y esto tiene un impacto importantísimo porque significa más de lo mismo, es decir, continúa el establecimiento. Estamos ya menos de un mes de las elecciones, pero parece ser que no va a haber vuelco. No va a haber vuelco, todo el mundo puede cobrar tranquilamente los dineros del Nord Stream 2. Y curiosamente hemos visto, eso ha sido gracioso, como la prensa progre le ha zurrado mucho Alternativa por Alemania diciendo que les apoya Putin, ¿no? Y que han detectado pues unos hackers y han detectado actividad extraña en las redes sociales, y como siempre, pues bueno, intentan darle un poquito de ambiente, ¿no?, y de emoción a la cosa, pues diciendo que los de la extrema derecha, pues en fin, que son pues esbirros al servicio de Putin, ¿no? Y todo esto, pues bueno, es muy importante situarlo en ese contexto de qué es lo que esa ansiedad, digamos, que hay en la Unión Europea, ¿no? Nosotros, es decir, como España, el único proyecto internacional que tiene es el de recibir fondos de la Unión Europea. Es muy importante que veamos en este programa cómo está la Unión Europea. Pues ahora mismo la Unión Europea es como la película de Almodóvar, es una mujer al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué? Porque no hay jefa ni jefe, no hay dirección, y es que se tiene que resolver esto en Alemania y en un mes ver hacia dónde se está caminando. ¿Qué es lo que sí que se habla en mentideros? Pues fundamentalmente en mentideros uno pues se puede echar a reír, ¿no? Pero al final dicen, primero, se han dado cuenta que eso de que se fuera Trump y viniera Biden no implica de que los Estados Unidos y la Unión Europea fueran amiguitos. Son amigos, son socios comerciales, pero no son amiguitos ni novios. Entonces, eso es un tema ahora mismo que los mentideros en Bruselas pues está muy fuerte, ¿no? El darse cuenta de que no se iba a entrar en una relación idílica con los Estados Unidos, y que los Estados Unidos hacen política realista y van a su aire. Que ahora mismo haya un incompetente en la Casa Blanca, ya lo hemos anunciado en otros programas, ya lo hemos contado, que haya un incompetente en la Casa Blanca que está haciendo el ridículo y demás, pues también. Pero al final la línea directriz, la línea estratégica, y en esto me pongo enfrente de todos aquellos que dicen que es el final de la Pax Americana, que es el final de los Estados Unidos como policía del mundo. Todo eso son unas tonterías de tal tamaño que es que no sabría ni por dónde empezar. Y da pena ver a tantísimo columnista, a tantísimo juntaletras, a tantísimo comentador diciendo que esto es así. Bueno, pues no es así, y tendríamos que hacer un programa en detalle para analizarlo con calma y exponer por qué los Estados Unidos, en el momento que decide meter una patada o meter un puñetazo al que le apetezca en el mundo, el tema se ha terminado. Ahora mismo, evidentemente, están abusando de ver al viejecito con problemas cognitivos ahí, están abusando, pero esto tiene poco recorrido. De hecho, le está dando alas a que haya un resurgimiento del Partido Republicano muy fuerte, de que esté bajando. Bueno, lo de Kamala Harris ya está prácticamente ya finiquitado, pero lo del tema de Biden ya los propios demócratas están ya hasta con la boca abierta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Primer tema que os estaba diciendo, la Unión Europea, en esa ansiedad de la Unión Europea, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Son amigos, pero no amiguitos, ¿no? Segundo, el tema de la efectividad de las vacunas a largo plazo es un tema, pues bueno, que está preocupando. En Bruselas preocupa,
se había hablado de inmunidades de grupo, se había hablado pues, de la recuperación de la actividad económica, política, en fin, de lo que llamaban la nueva normalidad y demás para el otoño, y están viendo que esto no va a poder ser. Y esto es un problema que está preocupando y que está preocupando, pues bueno, porque como ya hemos hablado aquí, la joya de la corona, como bien dice uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, es Schengen, ¿no? Es que los ciudadanos puedan viajar tranquilamente. Por eso se está poniendo tanto énfasis en que, con las debidas precauciones y demás, pero que se puede viajar, se puede ir de turismo, uno puede visitar gente, se pueden hacer reuniones profesionales y demás, porque saben que si la situación se sostiene mucho en el tiempo, va a ser muy contraproducente para el futuro de la Unión Europea. Segundo tema. Tercer tema, las elecciones alemanas, ya lo he comentado. Cuarto tema, curiosamente, en la agenda globalista vuelven ahora otra vez a darle mamporros a los de siempre, a los húngaros, a los polacos, que si los derechos LGTBQ+, y todo este tipo de cosas, como si eso fuera lo más importante a lo que se tuviera que enfrentar ahora mismo la Unión Europea, ¿no? El tema de valores, el tema de todas estas virtuosidades, ¿no? Que en las que se ha transformado el marxismo, el neomarxismo ecologista, feminista, climatológico y demás, pues bueno, hay una mucha ansiedad de por dónde se va a tirar, ¿no? Y en este sentido no vemos, por ejemplo, que se hable de que matan periodistas en Malta o de que se matan banqueros cuando los negocios turbios de la banca alemana pues no salen como tienen que salir en Estonia, ¿no? Es decir, ahí hay escándalos todos los que se quieran para llenar películas, series de televisión, novelas de misterio, novelas de detectives y todo lo que queramos, ¿no? En fin, es una situación muy compleja y ahora mismo, aunque mucha gente lo quiera negar, en Francia y en tantos sitios, o por ejemplo la idiota de la primera ministra finlandesa ya ha dicho que hay que caminar a lo de la semana de 4 días y tal, al mismo tiempo que dice que se llene todo de inmigrantes y de tal y de cual. Tenemos que ponerlo esto en perspectiva con una noticia muy importante, que es que los japoneses han dicho ya que a currar hasta los 70 años. Ya no es que si te apetece, que si la empresa lo quiere, que si a ti te viene bien, que si tú te apuntas a una lista especial, que si tu pensión va a ser más alta. No, hasta los 70 y punto pelota. Entonces, esto es un vuelco porque mucha ideología que ha habido alrededor de este tema, y los europeos estamos 3 pasitos detrás siempre de todo, porque no nos enteramos, pues yo creo que esta noticia pone en perspectiva todo esto, que la Unión Europea está despistada, está el tema de los valores, está el tema de las elecciones alemanas para ver cuándo emerge el jefe o la jefa, está lo del tema del COVID y está el tema de un despiste absoluto en política realista internacional. Entonces, vamos a ver por dónde sale la cosa, porque parecemos también un disco rayado, ¿no? Lo estamos diciendo desde hace meses, que la Unión Europea es un barco a la deriva, a la espera de qué es lo que va a pasar en las elecciones alemanas. Entonces ya nos queda menos, finalmente nos vamos a enterar. Fundamental, y me repito, esto para España, y concluyo aquí, porque sin esos fondos europeos y sin esa llegada infame de dinero sin parar, pues España no tiene absolutamente nada. Y ahora hablaremos de por qué España ha apostado por determinada gente y otra determinada gente por la que no hemos apostado nos está poniendo los cuernos, Xavi. Pues efectivamente vamos a hablar de los que nos ponen los cuernos. Hablamos de Reino Unido, alguien que por cierto se fue de la Unión Europea cuando vio que estaba empezando a entrar agua ya en el barco. Dijo, yo de aquí me marcho, no sea que esto se hunda y me pille dentro. Y ha montado una embajada en el Sáhara Occidental, que es la noticia de la que por cierto poco se ha hablado en los medios de comunicación. Pues sí, bueno, más que una embajada, un consulado en el Sáhara Occidental, pero esto se une a aquel reconocimiento tácito que hizo los Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, saltándose a la torera lo que es la resolución de Naciones Unidas sobre la cuestión, ¿no? Y que conocen todos nuestros seguidores. El tema es que en aquel acuerdo que hace Marruecos con Israel, una de las condiciones que se le imponen a Estados Unidos para que los marroquíes se lleven bien con los israelitas es el que Estados Unidos pues reconozca de facto esa soberanía marroquí sobre el Sáhara. Pues bueno, ahora son los británicos, que ya tienen intereses económicos ahí en el Sáhara Occidental, que abren directamente un consulado. Es decir, nosotros nos hemos apuntado, un lado del mundo es el eje franco-alemán, el que nos paga, al que le mendigamos todos los meses, y eso tiene implicaciones importantes. Esto hay que recordárselo al pasillero. El pasillero, Peter Sánchez, él va por los eventos chapurreando su inglés así que aprendió cuando era becario,
y va chapurreando por aquí y por allá y bueno, y cree que en fin, que te puedes, no sé, que te puedes burlarte, digamos, de un país en todo lo que haces estratégicamente. O sea, que puede ser amigo de los Estados Unidos, amigo de Venezuela, cobrar de Alemania, todo al mismo tiempo, y tú pones tu sonrisa y tu cara de cartón, te paseas por ahí, por los pasillos, y todo el mundo te va a seguir el rollo, ¿no? Y no, esto no es así. Y ahora mismo, pues bueno, hemos elegido y bueno, pues bien elegido o mal elegido está, pero esto es lo que hay. Ahora mismo los que no nos consideran sus aliados, pues nos siguen humillando. Los Estados Unidos, el amigo Biden, al que iban a todas las tertulias gente del PSOE, gente del PP también, había unos ridículos ahí de un antiguo ministro de Asuntos Exteriores diciendo que Biden representaba, pues en fin, la paz y lo maravilloso y el de Estados Unidos que todos amamos y demás. Y bueno, lo que se ha demostrado es que por mucho que hagamos el ridículo, pues no somos considerados aliados, no nos dan ni una llamada de teléfono, no nos dan ni un toque en la espalda en un pasillo y eso es lo que hay y poco más. Y poco más es lo que podemos decir de eso. Pues otro golpe brutal a la diplomacia española y suma y sigue. Llevamos 4 millones de golpes en todo el cuerpo. Pues José, continuamos pues con el último tema, que es precisamente el que anunciábamos al inicio de esta sección, que tiene que ver con un lugar en el mundo donde le están poniendo muchísimas trabas al aborto. Parecía que era un debate ya superado, parecía que todo el mundo estaba a favor de abortar casi en el momento cero de la concepción, porque lo cierto es que se ha liberalizado mucho según han ido avanzando los años, pero fíjate tú por dónde que la disidencia ha conseguido un hito en Estados Unidos. Sí, y hablamos aquí de disidencia, aquellos que no aceptan, digamos, esos progrevalores, esos disvalores, como decía el gran Antonio García Trevijano, que se están queriendo imponer en las personas, ¿no? Esas personas que se sienten virtuosas porque obedecen a todas esas pequeñas religiones de pueblo, ¿no?, que han puesto de moda los neomarxistas y que consisten en que si a uno no le gusta el clima climático, a uno no le gusta el feminismo, a uno no le gusta que se llenen sus calles de inmigrantes, a uno no le gusta no sé, los coches eléctricos sin parar y uno no le gusta no sé qué, pues resulta que uno es un tío no virtuoso y por lo tanto debe ser eliminado. Y bueno, pues tenemos esta cultura, ¿no? Los hipster parece que se están acabando y ahora vienen los woke, ¿no? Los woke, le haríamos en español, ¿no? Pues esta gente que se siente fenomenal porque le han dictado que tiene que obedecer a 4 o 5 mantras y los repite sin parar y ya está, ¿no? Y nos encontramos que, en fin, un estado de la Unión Norteamericana que si fuera un estado independiente estaría en el top 10 mundial. Es decir, es una economía brutal de importante. Aquí a todos los cosmopaletos, a todos los bobos ilustrados, pues dirían inmediatamente Nueva York, California. Pues no, es Texas. California también sería un país muy importante, pero Texas también. Y bueno, pues Texas ni siquiera la Corte Suprema norteamericana ha podido parar eso. Han dicho, mira, aborto hasta las 6 semanas, luego ya vendrán sus causas justificadas o tal, pero aborto hasta las 6 semanas. Que da tiempo para hacer planificación familiar, da tiempo para repensárselo, da tiempo para lo que quieras, pero esto de estar abortando hasta el 9º mes no. Y bueno, la verdad es que esto lo llamamos disidencia hoy en el sentido de que va en contra del discurso imperante, ¿no? Y disidencia hace unos años era otra cosa muy diferente. Disidencia hoy son diferentes cosas, ¿no? En tantos temas, ¿no? Y bueno, llama la atención de cómo, pues bueno, en tantos países, lo decíamos al principio del programa, pues hay ahora mismo una sociedad civil que sí que habla. Hay gente que sí que habla en todos los sectores y bueno, España está particularmente dormitando, no desde luego nuestra audiencia, ni nuestros seguidores, que es gente muy activa, muy despierta, pero bueno, ojalá que en lugar de ser los que somos, ¿no?, los que nos siguen en televisiones locales, que son los que más, y los que nos siguen en redes sociales, que son los que menos, pero bueno, que también tenemos una buena audiencia en redes sociales, pero al final ojalá fuéramos 10 veces la cantidad de gente que sí que está despierta, pero bueno, vamos a ver si poco a poco, digamos, logramos salir de este mundo en el que nos hemos instalado, que es el mundo occidental parece descansar sobre la emoción en lugar de aplicar criterios a datos y a hechos. A mí, si la conclusión es que hay que vestirse de verde, nos vestimos de verde, y si la conclusión es vestirnos de azul, nos vestimos de azul. Pero tendremos que aplicar sobre unos datos contrastados pues una serie de criterios de sentido común y ver qué es lo que sale. Ahora mismo todo eso no importa.
Es decir, tú le presentas a uno una tabla, esto es una hipótesis, una broma, le presentas a uno una tabla diciendo que, mira, queda demostrado que no hay agujero en la capa de ozono por estos 37 estudios. Entran en disonancia cognitiva y dicen, eso no puede ser. Entonces, ¿en qué estamos ahora mismo? Pues en una civilización rarísima, en la cual, insisto, prevalecen las emociones sobre los hechos y en la cual nos encontramos, pues como, no sé, se le da la bienvenida a cualquier inmigrante, pero como te mire el culo en una oficina, un compañero, una compañera de trabajo que sea de tu misma raza, de tu misma cultura, de tu misma lengua y demás, vas y lo denuncias y lo meten en la trena en un minuto. Y se vive en esta contradicción, esto que han dado a llamar algunos analistas el mundo de los payasos. He visto ya a varios políticos norteamericanos utilizar la expresión, en inglés clown world, pero estamos viviendo en un mundo de los payasos, pues bueno, que no entro a analizarlo desde el punto de vista de la medicina o demás, porque esto sería, vamos, nos pondríamos con 2 rombos, 3 rombos y 4 rombos, como decíamos la semana pasada. Pero el tema está interesantísimo. Pues precisamente, José, hablando de 2 rombos, con 2 rombos vamos a cerrar esta sección porque, como ya hemos anunciado, Demos tiene unas redes sociales para adultos, solo para adultos, contenido exclusivo para adultos. Nos podéis encontrar en nuestra propia página web, en demoslibertad.com. También estamos en BitChute y en Twitch. En estas 2 redes sociales y en nuestra página web estamos emitiendo contenido exclusivo solo para adultos. Si quieres ver Demos con 2 rombos, pues lo que te aconsejamos es que entres ya mismo a ver todo este contenido. José, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. Un placer, cuando queráis. Y a ti, si te ha gustado el vídeo, dale al like, síguenos en nuestras redes sociales, ya sabes que estamos ahora también en Twitch y en BitChute con contenido solo para adultos, y damos las gracias un día más a nuestro compañero César Bobadilla, que ha hecho posible que este mensaje llegue a tu casa. Enamórate de la libertad, nos vemos la semana que viene.